Bueno, buenas noches a todos. Es difícil estar acá adelante porque no es lo mismo que cuando estamos en una clase de discipulado o los sábados, pero Dios me ha dado la posibilidad, el privilegio de compartirles la palabra y espero que ustedes la reciban así de parte de Dios. Esta noche vamos a compartir un tema que habla sobre los discípulos del reino. Y vamos a ir a la palabra y vamos a buscar dos textos. Yo les voy a pedir que ustedes me colaboren y les voy a ir dando textos, así que vamos a leerlos. Vamos a buscar Marcos 6:1 y Marcos 3:7. Si ya lo tienen. El primer texto que está en Marcos 6:1 dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Vamos a tomar esta frase, esta palabra que dice, y le seguían sus discípulos, ¿sí? Y en Marcos, que está ahí nomás, Marcos 3:7, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Vemos estas dos imágenes o estas dos situaciones que hablan de Jesús, de su ministerio. Ya en este momento que estamos viendo, Jesús ya era conocido, su fama era conocida en todo lugar. Por eso es que dice que además de sus discípulos, le seguían también gran multitud. Quiere decir que donde Jesús iba atrás mucha gente, y entre esa mucha gente había discípulos, dice. Por eso esta noche vamos a tomar estas dos palabras y vamos a definirlas para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere revelar cuando habla de el discípulo y cuando hablamos del reino, ¿sí? Porque dijimos que vamos a hablar de los discípulos del reino. ¿Quiénes son los discípulos del reino? Entonces vemos estas dos escenas donde vemos podríamos decir dos tipos de personas. Unas, los discípulos, y otras, la multitud. Ahora, mientras vamos a la palabra, tratar de ubicarnos y tratar de pensarnos en cuál de estos dos grupos nosotros nos identificamos o nos podemos decir yo estoy en este grupo, el de los discípulos o en la multitud, ¿sí? Porque esta escena se repite también en nuestras iglesias. También en nuestras iglesias hay discípulos y otros, podríamos decir, o la multitud. Por eso es importante que sepamos el significado de la palabra discípulo. Y para definir la palabra discípulo tenemos que hablar de una palabra que viene del latín, que también se usa en el griego y que se usó en el hebreo, de hecho por eso nosotros la tenemos en la Biblia, pero en principio la palabra que deriva del latín significa aprendiz o alumno. Alguien que quiere aprender de alguien. ¿De quién va a ser? De un maestro, ¿sí? Los griegos lo usaban, los filósofos eran los que tenían alumnos porque aprendían lo que estos maestros querían enseñarles, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el lugar que nos toca a nosotros? El llamado que Jesús nos hace a nosotros como iglesia es de ser discípulos. Por eso cuando Él dice en Mateo 20:18, dice, id y haced discípulos, ¿sí? Sé que para
para nosotros la palabra discípulo es fundamental, es importante, porque Dios espera que nosotros seamos discípulos. Ahora, en este proceso de conocer a Jesús, de aceptar a Cristo, de tomar la salvación como primer paso, la salvación sería el principio de este proceso de ser hijo de Dios, de ser cristiano, de ser creyente. Pero Dios espera que demos un paso más, y saben que el de ser discípulos es el paso que le sigue a la salvación. ¿Cuántos hemos llegado a conocer a Jesús, a recibir de Dios todas las bendiciones? Nosotros hablamos, hay una parte del discipulado que habla de los beneficios de la cruz, de qué Dios ganó en la cruz para mí, ¿sí? Ganó salvación, me da libertad, me da una vida nueva, me da muchas cosas, ¿sí? Pero ahora Dios también espera algo de mí, no se acaba ahí, no es el todo del Evangelio, el todo de la vida cristiana, no es el todo del ser creyente, sino que Dios espera que dé ese otro paso, el de ser discípulo, ¿sí? Y ahora, vamos a responder juntos esta pregunta. ¿Podemos ser creyentes sin ser discípulos? ¿Podemos ser cristianos sin llegar a ser discípulos? Vamos a buscar dos textos. Vamos a ver el ejemplo en dos pasajes. Quiero que alguien busque Marcos 10, 17, 21. Acá, Sergito, ¿podés, por favor? Marcos 10, 17, 21. Y acá el hermano Mateo 7, 21, 23. ¿Sí? Lo buscamos, lo vamos a compartir con el resto. Primero vamos a ir al ejemplo de Marcos 10, 17, 21. ¿Quieres leer, Sergio? Dale, vamos. Bueno, dice, al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hinchando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es el 17 hasta el 21. Bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, no honres a tu padre, no honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto le he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Bien, vamos a leer un poquito más a ver qué dijo él. Lo leo yo. A ver. Hasta acá vemos este ejemplo que seguramente muchos hemos escuchado y hemos escuchado alguna predicación. Y dice, ¿qué es lo que contestó? Dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta aquí sería. Y vemos acá a un joven, a un hombre, que podríamos llamarlo de alguna manera, que obedecía la ley, ¿no? Porque dice que cumplía todos los mandamientos, ¿sí? Es lo primero que Jesús le pregunta. Y él viene a llamarlo como maestro, o sea que él esperaba aprender, esperaba ser un discípulo de Jesús. Eso es hasta acá va todo bárbaro. Pero ¿qué sucede cuando él le dice que todo eso hecho, pero una cosa te falta? Cuando él habla de que una cosa te falta, lo que está haciendo es mirando lo más profundo, donde nadie ve, ni a donde él mismo se da cuenta de que hay algo en su corazón que es más importante que todas las cosas, y que son las riquezas. Muchas veces nos excluimos de este pasaje pensando, bueno, pero
ese problema lo tienen los que tienen muchas riquezas, ese problema es para los que tienen mucho dinero. Yo no soy de esos. Pero saben que lo que Jesús acá está queriéndonos mostrar es que más allá de que nosotros podamos cumplir con muchas cosas, cumplir con muchas cosas que tal vez la iglesia nos pide, que tal vez estemos haciendo para el Señor, o que podamos creer que estamos siendo fieles en todas las cosas, tal vez aún hay algo en nuestro corazón que no le hemos dado el primer lugar a Dios, y ese lugar, el primero, está eso. Puede ser el dinero, puede ser algo muy, muy importante en tu vida, pueden ser muchas cosas, no necesariamente el dinero, pero hay algo que en tu vida es tan importante, mucho más importante que el lugar que Dios quisiera ocupar, que es el primero, el único, ¿sí? Porque cuando Él le dijo que vaya y venda todo, lo que se estaba diciendo era, deja esto que es tan importante en tu vida, y entonces seguime, entonces ahí vas a ser mi discípulo, entonces ahí voy a tener yo el primer lugar en tu vida. Todo el resto estaba bien, pero no es eso lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera algunas cosas, que nosotros podamos decir, Señor, en estas cosas yo te soy fiel, en esto, en los diezmos, en venir a los cultos, en asistir. Está bien eso, pero Dios siempre va más allá, y Dios espera aún más de mí. Dios espera lo más íntimo, lo más profundo, que no quede nada. Dios no espera, Dios no pide de nosotros algo, sino pide todo. Entonces, en ese todo, puede ser que haya alguna cosa todavía que yo me estoy guardando, alguna cosa, algún área de mi vida en la que yo no se la he entregado a Dios, que algo está ocupando el primer lugar, ¿sí? De esto habla este versículo, de poder dejarle a Dios el primer lugar de todo, que no haya nada que Dios me pida y que yo tema, o que quiera guardarme, o que quiera no seguir adelante, no entregar todo a Dios, porque hay algo, eso es muy importante para mí y prefiero cuidármelo, ¿sí? Ese hombre, ese joven, este varón no alcanzó el lugar o hacer un discípulo, se quedó en el camino, se quedó con cumplir con la ley, con los mandamientos, podríamos decir, se quedó siendo un religioso y no alcanzó lo que realmente Dios espera de nosotros, y que lleguemos a ser discípulos. Pero para ser discípulos, Dios espera que le demos todo, ¿sí? Y Dios mira ahí donde nadie ve, donde ni el pastor sabe, ni de tu líder de célula sabe. Dios ve ahí, en lo más profundo, ¿sí? Y Él sabe qué es lo que a vos te cuesta. Como cantábamos y que dirigía Mati, dice, rendile todo, eso que te cuesta, eso te pide Dios. Dios no te pide lo que es fácil, lo que nos resulta. Dios te pide justamente eso que te cuesta, eso que nos duele, eso que capaz que podemos hasta justificarnos, decir, no, Señor, eso no. Dios te pide eso, ¿sí? Eso que vos le estás ocultando, que vos le estás dando el primer lugar, eso te pide Dios. Vamos a ir ahora al pasaje de Mateo 7, 21, 23. ¿Quién? 21, 23. No todos el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, he aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizaremos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de la maldad. Bueno,
Este es el otro pasaje que nos habla de otra condición importante. Dice, ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que entrarán en el reino? Los que habla de los que profetizan, los que echan fuera demonios, los que están sirviendo, esos son los que entrarán, esos son los que cumplen esas condiciones. Esa es la condición para que entremos en el reino de Dios. La condición es estar en la voluntad de Dios, ¿sí? A veces confundimos y como sigue diciendo la palabra, nunca os conocí. Priorizamos la tarea o la actividad o el servicio y no priorizamos a aquel a quien servimos, ¿sí? No le conocemos a Él. Nos llenamos de actividades y creemos que eso reemplaza el conocer a ese Señor, a ese Rey en la intimidad. Y no es así. Por eso está otra vez en este caso el ejemplo de aquellos que son discípulos verdaderamente y aquellos que son parte de la multitud. Por eso no estamos haciendo una en contra, porque si no el pastor me va a decir de que no hay que servir. Sí hay que servir, sí tenemos que estar en ser parte del reino, extender el reino, pero no nos tenemos que olvidar de conocer al Señor de ese reino, al Dios de ese reino, al que gobierna ese reino. Él es el más importante para nosotros. Nosotros debemos conocerle a Él, ¿sí? Para que Él verdaderamente, como dice, Él sea el Señor. Lo que nosotros tenemos que alcanzar para poder ser parte de aquel grupo que son los discípulos es que Él sea el Señor verdaderamente de mi vida, ¿sí? No ser parte de la multitud donde miro de lejos y acompaño y sigo, pero no llego a conocer en la intimidad a aquel que es el Maestro, aquel que es el Señor, aquel que es el Rey, ¿sí? El Señor de este reino del que estamos hablando. Por eso es tan importante saber que la clave en ambos casos es la voluntad del Padre. Es conocer la voluntad del Padre, es conocer lo que Él desea, conocer lo que Él quiere, ¿sí? Si yo desconozco eso, puedo estar haciendo muchas cosas para Él y Él todavía va a estar esperando que yo le pregunte qué es lo que Él quiere que haga. Y yo puedo decirle, sí, mirá, estoy sirviendo acá, estoy sirviendo allá, estoy sirviendo, pero y Dios está esperando que vengas y le preguntes dónde quiere Él usarte, ¿sí? Y a veces nos llenamos de cosas y nos llenamos tanto que no podemos escuchar la voz de aquel que es el Señor, que es el motivador, que es el autor, el consumador de mi fe, de todo lo que yo pueda llegar a hacer, lo es Él. Él tiene que ocupar el primer lugar, ninguna otra cosa, ninguna actividad dentro de la iglesia. Dice, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero puede ser que aún así no le conozcamos. Eso es lo que dice la palabra. Dice, nunca os conocí. Por eso debemos tener ese cuidado, debemos procurar saber que Dios espera y nos llama a ser discípulos, a estar dentro de los que son discípulos, de que lo reconocen Señor, que lo ponen a Él en primer lugar, aún sobre todas las cosas de mi vida, las más importantes, Él está allá arriba, ¿sí? De las que a mí me interesan, de las que para mí son valiosas, yo poder ponerlas por debajo de aquel que está en primer lugar, que es el Señor, ¿sí? Nuestro Dios. Y ahora vamos a pasar a la otra palabra para ver un poco el concepto de reino. Y vamos a buscar en Salmos 24:1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es la autoridad suprema,
¿sí? De Él es toda la plenitud. Dice que la palabra reino significa, el reino de Dios es donde Dios es el único gobierno. No hay otro gobierno, nadie más tiene autoridad en el reino de Dios más que Él. Su palabra dice que de Él es la plenitud. Él tiene autoridad suprema sobre todas las cosas. Y saben que la Biblia nos habla y nosotros podemos afirmar que la naturaleza está sujeta a la autoridad de Dios de manera automática y de forma natural. La naturaleza, ningún arbolito le va a decir a Dios, no, yo no quiero ser árbol, yo quiero ser esto, o va a encontrar discutiendo la florcita aquella o el pajarito aquel con Dios. La naturaleza se sujeta. La naturaleza reconoce la autoridad y el gobierno de Dios, ¿sí? Es el hombre, somos nosotros a quienes se nos ha dado la libertad y la responsabilidad de decidir sujetarnos o no bajo esa autoridad, bajo el gobierno de Dios. Y es en el Edén donde Dios era autoridad suprema, donde Dios era autoridad total, donde Él tenía todo el gobierno y todo Él mandaba en ese lugar y el hombre y todo lo que en este lugar había se sujetaba. Pero Dios le dio a Adán y Eva la posibilidad de decidir, consciente, voluntariamente, sujetarse a ese gobierno. Pero ¿qué pasó? Ellos decidieron lo contrario, decidieron rebelarse a esta autoridad, a este gobierno de Dios, y a partir de ese momento, todos nosotros estamos fuera de ese reino, porque así como Adán y Eva fueron expulsados, nosotros quedamos fuera de ese reino, ¿sí? De ese reino donde solamente Dios es autoridad y Dios es gobierno. Por eso es que es necesario, y Dios hoy espera establecer su gobierno, no en un lugar físico como lo fue en el Edén, sino Dios espera establecer su gobierno y su reino en nuestros corazones. Por eso cuando Jesucristo, cuando Juan el Bautista, como hablaron el miércoles pasado, cuando los apóstoles anunciaban el reino y decían que el reino se ha acercado, otra vez teníamos la oportunidad de elegir que ese gobierno divino, que ese gobierno supremo, que ese reino de Dios se establezca en nuestros corazones. Pero para esto era necesario el arrepentimiento, que el arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de actitud. Pero ¿de qué actitud podríamos hablar? De la rebeldía versus la sumisión. Yo elijo abandonar la rebeldía, abandonar lo que yo hago, lo que yo mando gobierna en mi vida, ¿quién? Yo, ¿sí? Abandono eso para elegir sujetarme o ponerme bajo el gobierno de Dios. Esa elección, este cambio de actitud, esta decisión de ponerme en sumisión bajo la autoridad de Dios es lo que me hace discípulo, ¿sí? El joven rico no quiso doblegar sus deseos, doblegar o entregar o rendir a Dios algo que era importante para él. Se fue porque quería seguir siendo Él el Señor de su vida, ¿sí? No le permitió a Jesús que Él fuera el Señor. Y a veces es esto lo que nos mantiene ahí todavía sin alcanzar todo lo que Dios quiere, porque no hemos cambiado verdaderamente nuestra actitud delante de Dios de sujetarnos a su voluntad. Y saben que hay demandas.
la Biblia nos habla de demandas para el discípulo. Y a veces nos decimos demandas, ¿que Dios espera algo más de mí? Sí, llamémosle demandas, características, condiciones, lo que ustedes quieran, pero para ser discípulos Dios espera 3 cosas de mí. Vamos a ir a Marcos 18:34, Lucas 14:26 y 33 y Juan 13:35. Marcos, ¿cómo era? Como dije, Marcos 18:34, Lucas, perdón, entonces debe ser, dice, esperen, ya corrijo. Perdón, 8:34. Vamos a Marcos 8:34, que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el primer punto que Dios espera que nosotros hagamos o tomemos como una actitud o como una condición en nuestra vida, el negarnos a nosotros mismos. El tomar la cruz es algo que nos resulta ajeno a nosotros, porque no es algo que nadie anda por las calles con una cruz, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos resulta difícil comprender esta palabra. Pero la historia dice que en la antigüedad los romanos hacían que sus ladrones o los que habían sido condenados cargaran su cruz, porque era una manera de sumisión al gobierno romano, ¿sí? Por eso esto tiene que ver con una actitud de sumisión, de tomar la cruz de Cristo, ¿sí? De someter nuestra voluntad, de negarnos a nosotros mismos. A veces decimos o podemos pensar en qué momento me puedo negar a mí mismo. Y déjenme decirles que Dios va a permitir situaciones o circunstancias que nos toque vivir donde yo voy a tener que elegir dejar mi voluntad de lado para alcanzar la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús podemos mencionarlo como un ejemplo de un hombre, Dios, por supuesto, pero hombre, que antes en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, le pidió a su Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, ¿sí? Todavía sentimos esas cosas que son nuestras, que son humanas, que me pertenecen, pero muchas veces nos va a tocar negarnos a nosotros mismos y tomar y aceptar la voluntad, los designios, los que Dios manda, ¿sí? Muchas veces vamos a tener que probarle ahí a Dios, sí, Señor, yo soy tu discípulo, yo soy parte de ese reino, vos sos el Señor, vos gobernás sobre mi vida, tu reino se estableció en mi vida, yo ya no decido, por eso, Señor, si vos querés eso, está bien, es tu voluntad. Jesús aceptó el sacrificio de la cruz porque sabía que había un propósito y que era necesario ese sacrificio en la cruz. No había otra posibilidad, pero nuestra humanidad siempre va a preguntarle a Dios, Señor, ¿podés pasar esto de mí? ¿Puedo no evitar este sufrimiento? Le vamos a preguntar a Dios, pero Dios que es sabio, Dios que es bueno, Dios que es un Dios de amor, y todo eso es infinito, podemos quedarnos tranquilos de que Él tiene un propósito mayor. Era necesario la muerte en la cruz para la redención de toda una humanidad. Y Jesús lo sabía. Por eso Él eligió la voluntad del Padre antes que la propia, ¿sí? La propia decía, no, yo no quiero la cruz. Pero el Padre decía, tienes que ir a la cruz, ¿sí?
A veces nos va a pasar muchas veces. ¿Y cómo nos negamos a nosotros mismos? A veces yo veo y escuché muchos testimonios. Esto de estar en el discipulado los sábados me permite conocer a muchos que recién aceptan a Cristo, dan sus primeros pasos. Los veo en el discipulado y puedo ver cómo ellos se niegan a sí mismos. Se niegan a sí mismos viniendo un sábado a las 6 de la tarde cuando podrían estar jugando un partido de fútbol, cuando podrían estar pasando tiempo con su familia, cuando podrían estar haciendo tantas cosas. Conozco a alguien que me dijo que dejó de vender unas ollas para poder estar en la casa del Señor. Eso no es negarse a uno mismo, eso no es negar las cosas que yo hacía y que me gustaban para elegir lo que Dios tiene para darme, para elegir lo que Dios está pidiéndome. Negarse a uno mismo, y piensen ustedes, ¿qué cosas Dios te está pidiendo que te niegues para poder elegir que su reino prevalezca en nuestra vida, ¿sí? Dice Lucas 14, 26 y 33. Vamos a leer Lucas 14. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice el versículo 25 que no lo leí, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, había un montón de gente, muchísima, y Jesús se da vuelta y les dice esta palabra, que suena como chocante, como decir, ¿cómo voy a aborrecer a todo? Y lo que está pidiendo Jesús otra vez es, dame el primer lugar. Dame el primer lugar. Yo me voy a ocupar de tu familia, yo me voy a ocupar, pero vos dejá el primer lugar, tu corazón para mí. Por eso hay otra palabra que dice, busca el reino de Dios y las demás cosas son añadidas. Nos gusta la palabra de las añadiduras, ¿sí? ¿Cómo nos gusta eso? Ay, vamos a recibir las añadiduras. Pero dice el buscar el reino de Dios. Para buscar el reino de Dios, yo tengo que darle a Él el primer lugar. Y poder dejar todas aquellas cosas que son importantes y valiosas y que tienen verdaderamente valor. Porque mis hijos, mi familia, es importante, pero lo que Dios le está pidiendo es entregámelo. Yo me voy a ocupar de ellos. Yo me voy a ocupar, y en qué mejores manos que en las manos del Maestro, en las manos de nuestro Padre pueden estar nuestras cosas más valiosas. Ahí, en las manos de Él, que las cuida mejor que nadie, ¿sí? Y poder yo darle a Él el primer lugar. Poder otra vez decir, Señor, vos sos el supremo, tu gobierno, tu voluntad es por encima de todo. Y el 33 dice, que lo habíamos mencionado, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios no pide mucho, pide todo. Todo de nosotros, ¿sí? No nos pide alguna cosa, nos pide todo. Y con todo podemos pensar en muchos ejemplos hoy contemporáneos de cuántos que dejan tantas cosas para servir al Señor por tiempo completo, o que dejan a sus niños por ir y servir al Señor, o que dejan como el ejemplo de los discípulos. Leemos que en Marcos 1:17 dice, a los primeros que llamó, dice, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Dejando luego sus redes, le siguieron. A los primeros que llama, a Simón y Andrés, unos pescadores. ¿Qué tal si Dios nos llama
a dejar todo, aún nuestros trabajos. No va a ser así, no lo sabemos. Eso es algo muy personal entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios me va a pedir? Pero a ellos, a los discípulos, hombres que se dedicaban y toda su vida era la pesca, era su sustento, ellos no conocían otra cosa. Y Dios los llama a abandonar todo, a dejarlo. Ya no iban a ser más pescadores. No sé de dónde vendría el sustento. Dejaron aún aquello que les brindaba sustento económico, pero lo dejaron por esta oferta tan extraña de ir a pescar hombres, ¿no? Que suena como loca, pero ellos lo dejaron todo. Renunciar a todo. Esa es la segunda condición para que seamos discípulos de Jesús, discípulos del reino. Y Juan 13:35, que dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor. Fíjese que digo amor, que dice amor. No dice, si me cae simpático, si me parece bien, si lo veo que es buen cristiano, si me gusta, si considero. No dice nada de eso, dice amor. Amor es por encima de todo. El amor no condiciona, el amor simplemente ama, ¿sí? Ama a todos, a mi hermano, a aquel que no es mi hermano, a aquel que quiere ser mi enemigo, a aquel que no me quiere. A todos amo. En eso conocerán que son mis discípulos, si hay amor en medio nuestro, ¿sí? Vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar, para dejar que el Espíritu Santo me muestre, porque es personal esto. Nadie puede saber qué es lo más importante en tu vida. Solamente Dios lo sabe. Y vos, cuando el Espíritu Santo te revele y te diga, esto está ocupando el lugar que yo te estoy pidiendo. Esto está ocupando el lugar que yo quiero tener, que es el primero y el más importante. ¿Quieres ser parte del reino? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Esto es lo que Dios espera. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, queremos estar en tu presencia ahora y permitirle a tu Espíritu Santo que nos ministre. Permitirle a esa persona preciosa del Espíritu que nos muestre lo más íntimo de nuestro corazón. A veces ni nosotros sabemos qué cosas estamos guardándonos, qué cosas estamos diciendo, esto es mío, en esto mando yo. Acá tomo yo decisiones, acá decido yo. ¿Qué cosas están siendo más importantes que vos, Señor? ¿Por qué me estoy guardando cosas? Porque no estoy confiando, porque no estoy descansando en que tú eres la persona que mejor va a cuidar mis tesoros. Que yo los pueda rendir, que yo los pueda entregar, que yo pueda renunciar a todo para dejarlo a tus pies y permitir que tu reino, que tu gobierno sea en mi vida. Poder abandonar esa actitud de vivir la vida de acuerdo a lo que yo considero que es mejor y poder entregarte el timón a ti, Señor, entregarte el que mandes mi vida, el que controles mi vida, el que hagas tu voluntad en mi vida. Señor, que yo pueda conocer esa voluntad que quieres para mí, que yo pueda conocerte en la intimidad, que no espere reemplazar la religiosidad o el cumplir con las cosas que para que los otros me vean a cambio
de pasar tiempo contigo, Señor. Ese es el tiempo más valioso, en el que tú me vas a conocer, en el que tú me vas a hablar, en el que tú me vas a mostrar, en el que tú me vas a guiar, en el que tú me vas a enseñar, porque tú eres mi maestro y yo soy tu discípulo. Señor, es en esa intimidad donde esperamos que nos hables, que nos reveles, que nos muestres, Señor, qué cosas aún esperas que te las entregue, que te las rinda, Señor, que pueda totalmente estar entregado a tus pies, ser ese discípulo, no quedarme en el camino, sino alcanzar esas cosas mayores que tienes para aquellos que son discípulos del reino. Gracias, Padre, por tu palabra, porque creemos que nos has hablado, porque creemos que has tocado nuestro corazón, porque creemos que es tu Espíritu quien nos muestra, quien nos convence, quien nos ministra. Gracias, Padre, gracias porque a tus pies, Señor, recibimos de ti lo mejor. Amén. Gracias, Inés. Todos estos miércoles estamos hablando sobre conceptos del reino. El reino es mucho más que la iglesia. La iglesia está incluida en el reino. La iglesia es el taller donde nosotros aprendemos cómo ser discípulos. Y le doy una clave más, aparte de todo lo que dijo Inés. El discípulo se reproduce. El discípulo genera otros discípulos. Y hay alguien que me ayuda, que ora por mí, y hay alguien que yo le estoy discipulando. Eso es una cadena de mando, una cadena de autoridad. Jesús dependía del Padre y delegó en 12 apóstoles, 12 discípulos, que hicieran más discípulos. Y así fue. A partir de 2000 años, toda esa cadena se siguió repitiendo, se siguió repitiendo. Entonces también nosotros tenemos que aprender a reconocer quiénes son las personas. A alguien yo le tengo que dar cuenta. No puedo ser un creyente llanero solitario que hago mi vida. A alguien le tengo que dar cuenta, alguien me tiene que ayudar, alguien me tiene que discipular a mí y yo tengo que discipular a otro. Vamos a ver un videito chiquito de 3-4 minutos que nos va a resumir un poco la visión de nuestra iglesia, qué es lo que nosotros hacemos y a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? A ver si allá los operadores. ¿Se puede? A ver los técnicos. Nos devuelvan la entrada.